Buenos días, mi nombre es Fernando Choque, yo soy el profesor de los cursos de instalación de alarmas y de cámaras de Artec. En este video lo que tratamos de proponer es que las personas sepan cómo comprar un aparato de grabación de cámaras de seguridad e implementarlo en su propio local o en su casa. Este video de 1 hora va a ser bastante comprimido, va a ser bastante conciso. Es una pequeña introducción a lo que sería el curso completo y presencial en nuestras aulas del curso de instalación de cámaras. Como expliqué, lo que vamos a hacer es simplemente recomendar a un cliente cuáles son los aparatos que tiene que comprar, cuál es la calidad, cuáles son algunas de las características de las cámaras y que el mismo cliente pueda hacer una instalación simple, fácil y básica. Obviamente durante el curso vamos a ver diferentes propuestas, por ejemplo, diferentes tipos de cámaras, diferentes tipos de cableados, diferentes configuraciones más avanzadas, pero la idea, vuelvo a repetir, de este video es que tengan aquellas personas que no tienen ningún conocimiento y quieran comprar un equipo de vigilancia, lo puedan hacer y lo puedan instalar en sus casas o en sus locales comerciales. Para ello lo que vamos a hacer es simplemente ingresar a Mercado Libre y realizar la compra de los diferentes elementos. Para ello tenemos dos tipos de marcas. Las marcas más vendidas en el mercado argentino y mundial son dos: Hikvision y Dahua, las cuales no difieren mucho el precio, simplemente son 250 pesos, un 5% más caro una que la otra. Entonces, por ejemplo, si ponemos cámaras de seguridad, vamos a encontrar estos dos tipos de marcas. Observemos que acá ya me venden un equipo completo de varias cámaras. Me venden cámaras portátiles, marca Hikvision, Dahua. Hay algunas marcas chinas, hay algunas marcas que son segundas marcas de las marcas que mencioné, Dahua e Hikvision, ¿sí? Por ejemplo, esta es una muy buena marca y fíjense que lo que más prepondera en los listados son marcas chinas muy genéricas, Dahua o Hikvision, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer, simplemente por comodidad, vamos a aprender cómo se instalan las cámaras de un equipo Dahua. Para ello vamos a poner cámaras Dahua y vamos a recomendar un par de cámaras. Observemos que una cámara puede ser del tipo bullet, estas que son fijas, no se las puede mover después de que hemos instalado en la pared, o pueden ser domos. Estos domos son fácilmente maniobrables. Una vez que esté instalado, uno puede modificar el ángulo de visión. Lo que yo recomendaría es que compremos para negocios este tipo de cámaras para que ninguna persona pueda mover la posición de esta cámara. Fíjense que estas cámaras valen 2.500 pesos, 1.700 pesos. Las cámaras bullet son un poquito más caras, ¿sí? Observemos que hay dos tipos de precios. Uno que es el precio estándar, 2.500 pesos, y después tenemos otras que se van a un precio bastante elevado, que son 6.300 pesos, 5.000 pesos. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos cámaras? La cámara IP es mucho más cara que la cámara analógica. La cámara analógica necesita de un DVR para poder almacenar el video, mientras que las cámaras IP directamente yo la puedo visualizar en un celular o en una computadora. Vamos a suponer que el cliente quiere grabar las 24 horas todo el movimiento en un local comercial.
Por lo tanto, lo que más nos conviene es la opción de cámaras analógicas. Fíjense que una cámara analógica está valiendo aproximadamente 3 veces lo que vale una cámara IP. Y la función es exactamente la misma. No hay diferencia en calidad, en resolución, en otros parámetros técnicos entre una cámara IP y una cámara analógica, ¿sí? Entonces vamos a tener esta camarita que está a buen precio. Vamos a analizar un par de características. La cámara, como les decía, es del tipo bullet. Las cámaras estas no poseen micrófono, por lo tanto van a grabar solamente el video, y el uso es interno-externo. Más adelante vamos a ver durante el curso los diferentes tipos de IP que tiene una cámara, que es lo que me va a permitir dejarla a la intemperie debajo de un techo, o tiene que estar dentro del local comercial. Todas las cámaras tienen visión nocturna, y el cableado que vamos a utilizar es cableado BNC. Voy a hacer un poquito más grande acá para que puedan visualizar ustedes. Y las características en este caso son: la resolución de la cámara es 2 megapíxeles, tiene un ángulo de visión de 90 grados, ¿sí? Y una cantidad máxima de frame por segundo, eso es un dato muy importante, es de 60. El alcance de visión es de 20 metros, y hay un dato muy importante también, que es el tipo de cámara. Acá no especifica, pero ya lo vamos a ver acá. El tipo de lente, 3.6 milímetros. Esto es lo que me indica la apertura que tiene la cámara para visualizar elementos que están muy lejos o muy cerca. Para ello le puedo dar un mejor ejemplo a través de un par de imágenes. Para el curso usamos la plataforma de artecdigital.com.ar, donde ustedes podrán encontrar todas las características técnicas, el resumen de los apuntes y varios videos de configuración. Para ello simplemente tienen que acceder a la página artecdigital.com.ar, ir al botón de la aplicación, ingresar con su nombre, usuario y contraseña, que le daremos una vez que accedan al curso pago, y vamos a ir a la opción de cámaras de vigilancia. Aquí vamos a tener el listado de todas las el temario de toda la clase. Por ejemplo, vamos a ir acá a características técnicas de cámara. Acá podremos ver entonces un ejemplo de cuáles son las características que tienen las cámaras de video. Usted, si necesita grabar elementos muy precisos, por ejemplo, la caja del negocio o un depósito donde yo quiera tener una muy buena visualización, vamos a trabajar con cámaras Full HD 1080 2 megapíxeles. Si usted en cambio desea filmar el local completo, como para tener una panorámica o por ejemplo una cochera, un garage, podríamos bajar la calidad hasta 720, que es calidad HD 720 1 megapíxel, ¿sí? Yo actualmente recomiendo que utilicemos este tipo de resolución en las cámaras. Acá vamos a tener un par de fotografías que vamos a visualizar la resolución que tienen las cámaras. Vamos a tratar de evitar las cámaras que tienen resolución light. Fíjense que la resolución light lo que me genera es una pantalla casi cuadrada. Esto sería la imagen que captura una cámara de 720 de 1 megapíxel. Observen que los elementos están un poco difusos, y esta es la resolución que tiene una cámara Full HD, donde los elementos tienen mayor nitidez y la profundidad de campo, eso lo vamos a ver durante el curso, es un poquito mejor. Sin embargo, el tamaño de la cámara es rectangular, a diferencia de las cámaras
como les decía, Full HD Lite. Tratemos de evitar este tipo de cámaras. Si tenemos un presupuesto bastante elaborado, podemos utilizar cámaras de 4K o de 8 megapíxeles, donde podemos ver que la nitidez, el tamaño y la claridad de la imagen es muchísimo más grande. Esto es lo que me va a permitir entonces diferenciar los tipos de cámaras que vamos a necesitar. Otro tipo de parámetro que vamos a discutir en clase es el tamaño de la lente. Observemos que algunas marcas traen una lente 2.8. Observemos en esta imagen cómo podemos encontrar dentro de la imagen estos platos y este tipo de iluminación, mientras que los objetos que podemos visualizar correctamente están en la parte delantera, mejor dicho, los que están más cerca de la lente, que es aproximadamente unos 10 metros. Si vemos las lentes de 3.6, vamos a observar que algunos elementos salen de el marco de grabación. Por ejemplo, ya no podemos ver este segundo plato, ni tampoco la lámpara, ni tampoco las personas que estaban en esta zona. Sin embargo, la imagen más nítida la vamos a tener entre 10 y 15 metros. Si vamos a ver una lente de 12 milímetros, vamos a ver que el tamaño de la lente captura menos tamaño. Ya no podemos ver los platos, ni las paredes, ni las personas que estaban en esta zona, pero sí podemos visualizar de forma muy nítida los elementos que están muy lejos, aproximadamente unos 20-25 metros. Esto es lo que define entonces el tipo de cámara, resolución y lente. Todo lo que hablemos durante el curso va a estar en resumen en nuestra aplicación, de forma tal que después de cursar el curso, ustedes puedan visualizar y recordar todos los apartados que vimos durante en clase. Otro elemento muy importante es la cantidad de frames por segundo. La cámara debe soportar hasta 40 frames por segundo, lo que me va a dar, por ejemplo, la grabación de automóviles a alta velocidad. Si yo necesito grabar personas que están dentro de un local comercial, vamos a configurar de 10 a 15 frames por segundo la velocidad de grabación de la cámara. Volviendo entonces acá, podremos ver que esta cámara nos está ofreciendo una distancia de 20 metros, una cantidad máxima de 60 frames por segundo y la resolución es de 2 megapíxeles, es decir, de 1024. Lo único que me faltaría acá es una información muy importante. Acá la tenemos, que es el tamaño de la lente, 3.6. Esto me serviría perfectamente para poder visualizar un campo bastante amplio en la imagen. Este tipo de camaritas me parece muy buena. Fíjense, volvemos a charlar sobre la cantidad de la resolución que tiene, 1080, que es bastante interesante. Este es el parámetro más importante que vamos a tener. Voy a elegir 4 cámaras y las voy a agregar al carrito. El segundo punto es comprar un DVR, que es el aparato que va a grabar todas estas cámaras. Durante el curso veremos que podemos mezclar algunas marcas si es que cumplen con alguna condición. Mi recomendación en este momento sería que compren la misma calidad, la misma marca en DVRs que en cámaras. Fijémonos que acá tenemos marcas M3K, ZBIS, Dahua. Dahua y ZBIS es la misma marca, solamente que ZBIS está pagando un poco menos por el tema de la marca, ¿sí? Es una segunda marca, pero es una marca bastante buena. Vamos a hacer un poquito más descuento. Yo necesito 4 cámaras, así que vamos a volver a hacer la búsqueda y vamos a visualizar que un aparato
DAWA de 4 canales está, por ejemplo, 8.800 pesos. 8.800 pesos, 10.000 pesos, 13.000 con un disco, 12.700. Acá lo que tenemos que tener en cuenta es que el DVR pueda grabar la misma resolución de cámaras que hemos elegido. Por ejemplo, este de 8.000 pesos es un DVR de 1080 que graba hasta 4 canales, es del tipo XVR. Los aparatos que existen son DVR, NVR, AVR y XVR. En este caso, este aparato está bastante completo. Es totalmente compatible con la cámara que acabamos de elegir. Acá podemos ver que la resolución es 1080. Hay que evitar las marcas, las características light. Observemos que acá dice graba a 1080 hasta 25 o 30 frames por segundo. Esto significaría que grabaría a esta resolución para la filmación de autos a alta velocidad, pero puedo bajar la resolución un poco más, ¿sí? Soporta cualquier tipo de cámaras, tiene una aplicación en la cual podremos ver las cámaras y tiene 4 canales que trabajan a esta resolución como máximo, ¿sí? También acepta cámaras IP. Las cámaras IP podrían ser, por ejemplo, un caso de cámaras inalámbricas, pero en este caso no lo vamos a tener en cuenta durante el curso. Soporta un disco de hasta 8 terabytes. El disco no viene incluido, hay que comprarlo por separado. Y soporta OnBeef, que es un protocolo de marcas distintas. Si yo tengo el DVR de una marca y las cámaras de otra marca, el soporte OnBeef me va a permitir que todas estas cámaras sean compatibles entre sí. Tanto DAWA como Hikvision son OnBeef, mientras que otras marcas chinas no son OnBeef y por lo tanto podríamos llegar a tener problemas con ese tipo. La alimentación es de 12 voltios, una fuente de 2 amperes, que es lo que viene incluido en este kit. Vamos a agregar entonces este DVR a nuestro carrito. Lo que vamos a necesitar ahora es una fuente de alimentación para todas las cámaras con las que vamos a trabajar. Fuente CCTV. Si vamos a trabajar con 4 cámaras, la cantidad de amperaje mínimo sería 5 amperes. Estos cálculos los vamos a aprender a hacer durante el curso. Acá tenemos una fuente switching de 5 amperes. Yo recomiendo este tipo que tiene carcasa metálica, protección contra cortocircuitos. En caso de que tengamos algún problema en el cableado, esta fuente de alimentación se bloquearía si es que existe un cortocircuito y evitaría quemarse o que dañe las fuentes de alimentación. Si observamos este tipo de fuentes es la misma, pero esta no tiene protección contra cortocircuitos. Vamos a agregar este tipo de cámaras, este tipo de fuente al carrito. Vamos a necesitar un splitter para CCTV. ¿Qué es este splitter? Esto se llama pulpito. Es un patch cord que me permite conectar la fuente de alimentación y obtener 4 salidas diferentes. Observemos que en muchas partes me están vendiendo la fuente de alimentación con el pulpito. Yo lo voy a comprar por separado acá. Y la voy a agregar. Este aparatito me serviría para darle tensión a todas las cámaras con las que vamos a trabajar. Vamos a necesitar también cables CCTV, cables armados. Por ejemplo, acá tenemos un cable de 18 metros, BNC de video y de alimentación. Acá podemos ver entonces cómo es el cable.
Estos cables tienen un máximo de hasta 22 metros. Si necesitamos cablear más de 22 metros, vamos a necesitar un cable especial con otros elementos. Como este curso lo único que estamos tratando de hacer es que el usuario pueda armar su propio kit, yo le voy a recomendar este tipo de cables, pero durante el curso vamos a ver otras alternativas de cableado. Vamos a agregar este. Necesito uno por cada cámara, por lo tanto vamos a agregar 4 unidades. Bien, vamos a trabajar también con discos rígidos. Vamos a comprar un disco de disco etiqueta púrpura. Vamos a poner en el buscador disco purple o disco para CCTV. Observemos que este es el disco adecuado para instalar en un DVR. No instalemos en los DVR los discos de computadoras que son de etiqueta azul o de etiqueta verde, ¿sí? El principal problema que voy a tener si es que instalo un disco de etiqueta azul es que este disco rígido se va a romper en los próximos 6 u 8 meses. Más de un año no va a tener tiempo de vida. Observemos que acá tenemos un disco de 1 terabyte a 6.000 pesos. Está bastante bien el precio. Lo vamos a agregar. Discos de etiqueta púrpura. Este disco, como podrán ver, hay discos de diferentes etiquetas de colores. Este disco me va a permitir grabar aproximadamente 3 semanas con una resolución de 1080 para las 4 cámaras. Si yo necesito más cámaras o necesito más tiempo, vamos a necesitar discos más grandes o realizar una pequeña configuración en el DVR para bajar la calidad de los videos. Vamos a comprar este aparato, lo vamos a agregar al carrito y vamos a revisar los aparatos que tengo en el carrito de compras. Tenemos entonces el cable, 4 cables, un splitter para 4 cámaras, una fuente de alimentación de 5 amperes para las 4 cámaras, un DVR de 4 cámaras con calidad 1080, 4 cámaras 1080 y un disco rígido externo de etiqueta púrpura. Como el costo de los elementos que estamos comprando, la suma es mayor a los 10.000 pesos, el envío por Mercado Libre es gratis, así que el total hasta el momento asciende a 28.700 pesos. Este es el precio más o menos, dependiendo de las características de elementos que compremos, que vamos a invertir en materiales. A esto vamos a necesitar un par de aparatos, de elementos más, que por ejemplo cajas estanco. Estas cajas estanco son las cajitas donde vamos a colocar los cables y va a servir de soporte para las cámaras. Las camaritas más chicas que podríamos utilizar son las camaritas de 9x9x5. Por lo tanto, podríamos comprar un par de cajitas de este tipo. Pero esto generalmente ya lo podemos comprar en el corralón o en alguna casa de electricidad, ¿sí? Yo lo voy a agregar simplemente para que tengamos una idea de los precios. Voy a agregar 4 cajas y vamos a necesitar también cable canal. Esto simplemente me va a servir para colocar los cables. Acá tenemos cable canales de 13x7, esto es el tamaño ideal. Vamos a agregar, por ejemplo, unas
6 unidades. Cada una de estas contenedores tiene un alcance de 2 metros. Y en algunos casos, dependiendo de si el cliente lo necesita, yo generalmente coloco todos estos aparatos dentro de una caja estanco grande. Si buscamos caja CCTV o caja estanco CCTV, acá podemos ver un gabinete plástico para DVRs que tiene el tamaño ideal para colocar nuestro DVR, las fuentes, el cableado, y todo esto lo podemos empotrar en una pared, cerrarlo con un candadito y sacar los caños de PVC o los cable canales desde esta caja, y que todo quede perfectamente ordenado y prolijo, ¿sí? Vuelvo a repetir, en nuestra página ustedes podrán encontrar todas las formas de instalación de un disco, el cálculo del tamaño del disco, los diferentes tipos de cámaras, la configuración de los puertos, para poder trabajar mucho mejor en caso que no recuerden algunos de los parámetros que vimos en clase. También en esta última parte vamos a encontrar presupuestos de armados de sistema de vigilancia. En mi caso yo estoy cobrando las siguientes tarifas. Una instalación de una cámara analógica la estamos cobrando 1.300 pesos, pero estos son los excedentes. Si un usuario quiere instalar una cámara IP que se pueda ver directamente desde el celular, podremos estar cobrando 1.200 pesos. Aquí tenemos los precios de la instalación de kits. Por ejemplo, un DVR de 4 canales con 4 cámaras analógicas, con cableado y la colocación de las cajas estanco, la configuración avanzada del DVR e instalar la aplicación en 2 usuarios, normalmente estamos cobrando 8.000 pesos este tipo de instalación. El precio final, yo siempre hago una inspección visual en el local, el domicilio, para saber cuál sería la dificultad que va a tener el cableado. En base a esto puedo calcular la cantidad de horas y le estoy agregando una diferencia de 1.500, 2.000 pesos en caso de alguna dificultad por el trazado del cableado. Pero básicamente desde 8.000 hasta 10.000 pesos podríamos cobrar por 4 cámaras. Por un DVR de más cámaras podríamos llegar a cobrar un poco más. Y acá tenemos una lista de precios donde podemos ver también, por ejemplo, cuánto es lo que se cobra por recuperar videos, cambiar un disco rígido, 1.200 pesos, cambiar un DVR completo por rotura o mal funcionamiento, 2.500, detectar fallas en cámaras o cableados, 700 pesos, la instalación completa de un kit de 16 cámaras, 22.000 pesos, la instalación completa de un kit de 8 cámaras, 15.000 pesos. Estos son los precios que nosotros manejamos desde Artec para la instalación de clientes, pero es una guía que les va a permitir a los alumnos comenzar su propio negocio y saber cuánto es lo que están cobrando de forma que están cobrando la competencia. Espero que este video, que es la primera parte, les sirva para tener una idea de cómo vamos a instalar, de cuáles son los elementos que hay que comprar para realizar la instalación de un sistema de vigilancia. En el próximo video aprendemos cómo se configura los diferentes DVRs. En este caso vamos a trabajar sobre el DVR de Hikvision.